Ok. Entonces, les doy la bienvenida, muy buenos días a todos, a este y a todas, ¿cierto? A este cuarto seminario con científicas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la profesora Edith Herrera San Martín. Ella es profesora de biología de formación, magíster en dirección y gestión escolar de calidad, y además doctora en educación en didáctica de las matemáticas y las ciencias experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entiendo de que fue una de las últimas tesistas de nuestra querida Merced San Martín, ¿cierto, profesora Edith? Yo fui la última doctoranda de Merced Izquierdo. De Merced Izquierdo, perdón. Y trabajó también, entiendo, ahí, bueno, en la escuela de la profesora Neu San Martín y de todas las... Ella fue mi primera profesora allá. Qué maravilloso. Entonces tengo las dos escuelas. Neus vino el 2019. El 2019 estuvo acá en Temuco. Y ahí pasó a verme a Chillán. A Chillán, qué maravilloso. Actualmente la profesora Edith es académica de la Universidad del Biobío. Fue mi profesora en pregrado, así que para mí es un placer y estoy súper contenta de tenerla aquí. La abrazo a la distancia, la quiero mucho, la respeto y la admiro. En esta oportunidad los va a presentar la exposición Diseño de secuencia, enseñanza-aprendizaje por indagación científica escolar, tensiones y sus desafíos en su implementación a propósito, ¿cierto?, de la pandemia y de toda esta situación que hemos vivido en los últimos años. Así que, sin más, dejo con ustedes a la profesora Edith agradeciendo la disposición a participar y la preocupación por preparar la mejor exposición para ustedes. La profesora Edith ha estado pendiente toda esta semana de presentarles a ustedes algo que realmente les vaya a aportar tanto en su diseño como en su formación como profesionales. Así que muchas gracias, profesora Edith. Vamos a operar como en otras oportunidades, ¿cierto? Vamos a dar una primera instancia para que usted realice su exposición desde ahora pasadita a las 11 y después vamos a hacer un breve receso para tomarnos un cafecito o acudir, ¿cierto?, al servicio. Y vamos a retomar posteriormente con una sección de preguntas y conversatorios al respecto de lo que usted nos exponga. ¿Ya, profesora Edith? Muchísimas gracias. La dejo entonces. Muy buenos días. Un agrado estar con ustedes, aceptar la invitación de Lorena, una estudiante, una exalumna muy querida. Nos hemos encontrado en muchos congresos. Contarles un poco del trabajo que yo realizo. Además de trabajar en la Universidad del Biobío, trabajo en la Universidad de Chile y las experiencias que yo voy a presentar también tienen que ver con el trabajo que han hecho los estudiantes, así que no es solamente la teoría, es cómo la teoría fue llevada a la práctica. Entonces, indagué con Lorena qué cosas ustedes habían ya escuchado para no ser repetitiva y también para ajustarme a las necesidades del curso, o sea, del proyecto que ustedes están haciendo. Entonces voy a tratar de ser lo más clara posible en la exposición y cualquier pregunta o duda que tengan, la vemos en el conversatorio, ¿ya? O si les surge alguna duda, bienvenida sea en el camino. Quiero que me contesten si pueden ver lo que yo estoy mostrando o no. Sí. Bien. Y una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, porque ya, vamos a comenzar entonces con la presentación de lo que preparé para el día de hoy, sábado. Como ustedes pueden ver, yo les voy a hablar acerca de lo que es el diseño de una secuencia de enseñanza-aprendizaje por indagación científica escolar y las tensiones y desafíos que tenemos como profesores para la implementación. Las dos universidades públicas en las que yo trabajo, mi tiempo se divide entre una y otra dentro de la semana, y la organización de la presentación está, primero les voy a hablar del marco curricular de Ciencias para la Ciudadanía, que es una asignatura nueva
que incluye los proyectos que los profesores realizan. Después vamos a hablar específicamente de lo que es un proyecto por indagación científica escolar. En tercer lugar, vamos a hablar de las experiencias de construir una secuencia de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente vamos a terminar con las tensiones y desafíos que involucró la experiencia de hacer un diseño e implementarlo en el aula en este contexto de virtualidad. Yo no les voy a hablar de lo presencial, sino de la realidad actual. Entonces, es la con la que ustedes se enfrentan y es lo que nosotros, dentro de la incerteza o certeza que tenemos de vuelta entre clases virtuales y híbridas, vamos a tener en este semestre, ¿ya? Entonces, el nuevo marco curricular, específicamente para tercero o cuarto medio, propone una asignatura nueva que es Ciencias para la Ciudadanía. Y desde ahí yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos qué ciudadanía esperamos o aspiramos formar con nuestros alumnos, porque es un tremendo desafío para los profesores, los cuales nunca fueron preparados para esto. Entonces, es muy importante porque marca dentro del currículum un cambio desde habilidades a competencias. Y eso quiero que lo tengan muy claro, porque el proyecto que ustedes desarrolla específicamente la competencia de los alumnos, sean chiquititos o más grandes, porque los proyectos no están dados de manera de implementación experimental, sino desde un todo, desde un saber, desde un hacer y desde, en este caso, de ciertos valores que están desarrollando con su proyecto. Entonces, si nosotros queremos entender qué ciudadano científicamente queremos formar, tenemos que somos nosotros los profesores los llamados a tomar una postura respecto a la educación científica que vamos a tratar de formar a los estudiantes. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nos piden el currículum? Primero, que sea un ciudadano informado científicamente, que es algo completamente nuevo. Y eso significa que tiene que estar consciente de en este caso, de los conocimientos que va aprendiendo, pero desde cómo utiliza esos conocimientos para la ciudadanía, para ser un ciudadano informado con un conocimiento que le permita aplicarlo a la realidad. Entonces, no es un saber que se acumula en el cerebro, es un saber que se usa para poder tomar posturas dentro de la comunidad en la que va a participar. Porque además le exige ser un ciudadano que participe activamente en las actividades científicas. Y la ciudadanía como pluralidad implica que como ciudadano ese estudiante va a tener que involucrarse como miembro activo, comprometido con los problemas sociales. Entonces, esta forma de ver a un ciudadano científicamente preparado cambia el rol en el que se formó, en el que todos nos formamos, pues nosotros nos formamos en un rol como alumnos tremendamente pasivos, escuchando lo que el profesor decía, pero el rol que le exige el currículum al nuevo ciudadano científicamente formado le implica cambio de roles, y eso es muy importante que ustedes lo consideren, porque significa que nosotros tenemos que formar a los estudiantes en la autonomía. Y esa autonomía no puede ser porque llegó a tercero y cuarto medio. Es una autonomía que se tiene que formar desde pequeño. Porque si no, llegamos a estudiantes
que quiere que todo se lo haga y que el profesor haga y él solamente será un sujeto pasivo dentro de la clase. Entonces, si queremos formar los aprendices del siglo XXI, como lo dice la nueva forma de ver las ciencias para la ciudadanía, tenemos que formar en habilidades, en conocimiento y en actitudes. Pero si ustedes juntan todo eso, eso se llama competencia científica. Si ustedes ven todo ese conjunto de cosas que yo coloqué ahí, el aprendiz del siglo tiene que saber, pero además tiene que tener un uso, saber cómo usar lo que sabe y además comprometerse con el medio donde está viviendo y darse cuenta de qué le falta por aprender, ¿no? ¿Qué necesito para aprender? Y eso es un metaaprendizaje. Entonces, para que nosotros como formadores es un tremendo desafío, y aquí va el primer desafío que yo planteo dentro de la mañana. ¿Qué experiencias de aprendizaje auténtico vamos a crear para que nuestros estudiantes se motiven y además desarrollen un bienestar psicoemocional mientras van aprendiendo, para no agobiarse en el camino? Entonces, ese es un tremendo desafío que nos invita, sobre todo ahora que es muy difícil, se hace cuesta arriba motivar a los estudiantes en la virtualidad. Entonces, lo que yo presento acá son los 4 ejes que yo no sé si alguien, a mí no, yo lo tuve que ir a buscar porque no hay nadie del ministerio que logró entender. Ellos escribieron, pero yo traté de expresarlo en estas maneras de ver las habilidades del siglo XXI. Y quiero ser muy enfático, porque en la medida que nosotros entendamos el currículum en acción, vamos a entender qué es lo que realmente tenemos que hacer en el aula. Y tiene que ver con las maneras de pensar, las maneras de vivir en el mundo, las maneras de trabajar y las herramientas que nosotros tenemos en el trabajo en el aula. ¿Por qué es tan importante entender esto para hacer un diseño? Porque es el profesor el que va a construir las experiencias auténticas. Entonces, tiene que pensar en formas creativas e innovadoras para motivar a los estudiantes. Darles la posibilidad que ellos desarrollen el pensamiento crítico, que puedan darse cuenta de lo que saben y lo que les falta por aprender y aprendan de sus errores. Y eso es muy importante, desarrollar la metacognición. Pero para eso, nosotros tenemos que pensar que las experiencias auténticas están alrededor de ese estudiante, en el entorno, y que ellos forman parte de una ciudadanía que es local y global y tienen como ciudadanos que intervenir en ese entorno, que ellos tienen un proyecto de vida y quieren estudiar una carrera. Entonces, lo que están aprendiendo tiene que serles útil y ellos tienen que sentir que eso es útil para su proyecto de vida. Pero además que son personas que ya tienen que desarrollar una responsabilidad individual y social. Y hay diferentes formas de hacerlo. La manera en que el estudiante trabaje es una decisión del diseño que el profesor haga. Si el profesor tiene que decidir entre un trabajo individual o un trabajo colaborativo, él tiene que decidir cómo va a comunicar lo que aprende. Las herramientas también las decide el profesor y cómo él espera que use la información también la decide el profesor porque decide cómo lo va a evaluar. Entonces, estas 4 maneras de ver
las habilidades del siglo XXI es una mirada al aula desde el diseño que uno tiene que pensar en las actividades que va a proponer. Entonces, si uno ve el currículum, ahí están todas las habilidades científicas. Y si ustedes ven, porque Lorena me explicó que hay profesores desde parvularia hasta profesores de enseñanza media, recorrí todo esto para tratar de mostrarles que no, a pesar de que las habilidades uno las va desarrollando desde pequeño, son muy importantes que el profesor tenga claro el rol que tiene en las actividades que diseña para desarrollarlas, porque las habilidades son progresivas, nadie las aprende así de la noche a la mañana. No es que nosotros nacemos con la habilidad de experimentar. Sí tenemos muy claro los fenómenos y el niño, no sé por qué, en algún momento pierde esa curiosidad de observar y plantearse preguntas, pero es como dice Freire, esa escuela que le pone normas, que lo encasilla, que lo reprime, lo que hace que se pierda esa gran capacidad y esa gran habilidad de observar y plantearse preguntas. Entonces, si ustedes se fijan, hay una habilidad que se desarrolla en forma transversal en el currículum y yo quiero que vean la tercera, que es planificar y conducir una investigación. Y en eso están ustedes, con sus estudiantes. No importa que sea un estudiante pequeñito de párvulo o que sea un estudiante de cuarto medio, todos pueden diseñar y conducir una investigación. Y ahí es el profesor el que va a ser el responsable de sacar ese protagonismo que a nosotros nos da la profesión y dejar que también ellos sean capaces de equivocarse. Y ahí están nosotros para ayudarlos. Entonces, me interesaba que ustedes vieran de que todos, de alguna manera, en cualquiera de los ciclos en que ustedes trabajen, aportan al desarrollo de estas habilidades y que con lo que hagan, con lo que diseñen, con lo que innoven, con el proyecto que ustedes se planteen, sí van a estar contribuyendo a que el estudiante desarrolle estas habilidades. Y otra de las grandes habilidades que es una competencia más que una habilidad, que es la comunicación, es la última que también es transversal en todos los ciclos de aprendizaje. Entonces, independiente que solamente el estudiante observe y plantee preguntas, él tiene que comunicarse. Entonces, es muy importante que como docentes y como profesores, ustedes tengan claro que cuando uno diseña una unidad o una secuencia de aprendizaje, tiene que tener muy claro cuál es la habilidad con la que yo estoy trabajando en este contexto, en este saber. Si yo tengo clara la habilidad, voy a poder seguirla. Y el seguimiento son las actividades de evaluación que yo voy a hacer. Pero si no tengo esa claridad, voy a ser un activista dentro de la innovación. O sea, voy a hacer que los estudiantes hagan muchas cosas, pero no voy a tener la capacidad para seguir esa cantidad de cosas y no voy a tener el hilo conductor para desarrollarlas. Entonces, esa forma de ver cómo yo diseño una clase involucra un cambio de roles y demanda que el profesor, en este caso, en el proceso de aprendizaje, tenga claro que hay un sujeto que aprende y hay un profesor que enseña. Y este sujeto que aprende tiene que tener un rol activo en la construcción del aprendizaje, en la autonomía para tomar decisiones, en la regulación del aprendizaje, que es algo que
nosotros no desarrollamos con mucha claridad con los estudiantes, y en el trabajo colaborativo que nosotros queremos que haga, y en la reflexión que él tiene que hacer cada vez que desarrolla una actividad de aprendizaje. Y en este caso, el profesor, el rol que asume es el de diseñar y seleccionar aquellos contextos y las estrategias de aprendizaje y de evaluación. Guiar y modelar es dar autonomía para que el estudiante aprenda. No es el profesor el que va a entregar el saber, es el estudiante el que va a explorar con la actividad cómo de usar ese conocimiento. Y es el profesor el que va a tomar las decisiones, y en este caso estas decisiones lo pueden llevar a adaptarse o, perdón, uy, me adelanté, adaptar los contextos o adaptar las actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto y al tomar decisiones va a retroalimentar o va a hacer unas nuevas construcciones, va a depender mucho de las actividades y la secuencia en que está dada eh, el diseño de aprendizaje. Entonces, vamos a ver ahora la segunda parte de esta exposición, que tiene que ver cómo se diseña, en este caso, un proyecto y se sigue un proyecto de innovación a través de una unidad didáctica. Voy a hablar de unidad didáctica o de secuencia de enseñanza-aprendizaje por igual. En este caso, involucra un diseño que tiene una temporalidad y que está en base a algunas actividades que el profesor ha diseñado y a unas actividades de evaluación que también el profesor ha diseñado. Y lo primero es que uno tiene que ver cuál es el contenido, cuál es el análisis del contenido curricular y el fundamento de la didáctica de las ciencias que involucra este proyecto de innovación. Y por eso es que partí estudiando el currículo. Partimos del concepto de que en este caso nosotros estamos partiendo de una didáctica de las ciencias que es crítica y que está considerando como relevante el sujeto que está aprendiendo y que el profesor es el que guía ese aprendizaje. El proyecto sigue con un diseño de una secuencia de enseñanza-aprendizaje que se llama SEA, su implementación, su evaluación y para finalmente, en este caso, llegar a que los estudiantes puedan comunicar el resultado del aprendizaje alcanzado. Y desde este diseño, yo voy a hablar desde la teoría en la que yo me sitúo, que son los proyectos por indagación científica escolar. Pero en este caso, el autor al que nosotros nos estamos refiriendo habla de la indagación científica basada en la indagación y la modelización. Ahí están los autores. Y esta secuencia o esta unidad involucra seleccionar a los aspectos que son o los conceptos o los núcleos o los conceptos claves que corresponden a la unidad que yo voy a revisar con los estudiantes. Y esa unidad está anclada en una idea de la ciencia. Entonces, para elegir los núcleos, yo puedo incluso buscar asociaciones con otras asignaturas, en el caso de la biología, con la química, con la física, con el lenguaje, con las artes,
con historia, en el caso de sostenibilidad, si nosotros hablamos de eso. Pero lo primero que el profesor tiene que decidir es cuáles son los conceptos estructurantes o cuáles son los núcleos claves o los conceptos claves para esa unidad didáctica. Y en segundo lugar, tiene que decidir cuál es el fenómeno, el hecho, que en este caso sea relevante para poder plantearse preguntas que orienten, en este caso, el modelo científico que nosotros queremos estudiar. Todos los estudiantes saben algo, todos los estudiantes ya crearon en su cabeza un modelo. Lo que nosotros tenemos que ponerle a ese modelo es la ciencia, aquellos conceptos que les permiten explicar esas cosas que el modelo inicial no puede. Y para eso, según San Martín Márquez, el profesor tiene que construir muy buenas preguntas, y las buenas preguntas son las preguntas investigables, no las preguntas cerradas, sino las preguntas abiertas. La indagación puede ser guiada o puede ser que los mismos estudiantes puedan construir sus preguntas. Pero el punto más importante y donde se desarrolla la autonomía de los estudiantes es que el camino para buscar la respuesta no es un camino que entregue el profesor. Y ese es el gran reto que tienen los estudiantes, porque no tienen el profesor que le dice que vaya a B, C, D, sino que es el alumno o es el grupo de estudiantes el que busca los caminos para generar hipótesis, para identificar cuáles son las variables, para construir un plan de investigación que les permita probar cuál es la explicación al fenómeno o al hecho y puedan dar respuesta a las preguntas investigables que el profesor propuso o que ellos mismos elaboraron. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos desarrollando una de las habilidades que yo les dije que era transversal en el currículum, que es el hacer un diseño de investigación. Y otra de las habilidades que es transversal es comunicar los resultados para poder dar respuesta a la pregunta, pero con argumentos científicos. Aquí el modelo ya no es el modelo inicial de ideas previas que tiene el estudiante, es un modelo que ha incorporado el uso del vocabulario científico, pero además cómo ese concepto se aplica al problema que está estudiando. Y finalmente, lo que se espera es que el estudiante pueda elaborar un juicio crítico y valorar lo que él ha aprendido. Y hay muchos autores que cuestionan la indagación porque dice, hay voces críticas. Couso, Adina es una de las personas que cuestiona la indagación cuando la indagación se reduce solamente a hacer trabajos de laboratorio, trabajos de campo que no conectan los conceptos, los principios o los modelos científicos, porque el activismo genera una visión limitada de las ciencias. Y para los teóricos y para la experiencia, llegar solamente al activismo genera explicaciones superficiales que no dan respuesta a lo concreto de la pregunta y se pierde en este caso la relación entre la teoría científica y lo que se quiere enseñar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos a lograr la indagación en el aula. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros alumnos puedan pensar científicamente y cómo guiarlos en estas capacidades científicas? Y lo más importante es cómo logramos que ellos sean capaces de formular preguntas genuinas, preguntas científicas auténticas. Es un proceso que no se genera en forma espontánea, es un proceso que el profesor tiene que ir trabajando en el aula
y mejorando con los estudiantes para que ellos se den cuenta que sí lo pueden hacer. Y bajo este modelo de indagación, las preguntas investigables o las preguntas auténticas son muy importantes porque les permiten a los estudiantes formular predicciones acerca del fenómeno. Las preguntas que el profesor, en este caso, consensúe con los estudiantes les permite establecer las relaciones entre lo que ellos saben y lo que les falta por aprender. Y lo más importante es que les permite a ellos hacer el diseño de cómo buscar la forma de dar respuesta a esa pregunta. Entonces, si yo quiero diseñar un proyecto de indagación, lo primero que un profesor tiene que pensar es cómo lo va a hacer. Tiene que pensar en el qué y en el cómo. Y aquí tienen que pensar en qué estrategia didáctica podría ocupar, qué estrategia de evaluación le podría servir. Y hay muchas posibilidades. Está el enfoque de las controversias, partir con controversias, el aprendizaje basado en proyectos, en resolución de problemas, y también está la indagación y la modelización en ciencia escolar. Pero para eso se necesita la primera decisión: ¿qué habilidad científica voy a desarrollar? ¿Cuáles son los saberes claves con los que yo voy a lograr que los estudiantes aprendan? ¿Y cómo voy a hacer el diseño de la secuencia de enseñanza-aprendizaje? Y aquí vamos al tercer punto de la presentación, es cómo lo hago. Yo sé que estoy haciendo indagación en ciencia escolar, ya definí la estrategia. Tengo que definir la estrategia de evaluación, pero tengo que también definir cuál es la habilidad y cuáles son los saberes. Y en este caso, la experiencia que yo tengo es el diseño de una secuencia de enseñanza-aprendizaje que se llama SEA, basado en el modelo constructivista que establece Couso y San Martín. Y miren, lo que yo quiero que presten atención es a la forma en que está planteado esta ruta. Si ustedes se fijan, yo hablé de conceptos estructurantes, o aprendizajes claves, o saberes claves, o conceptos claves. Esos saberes estructurantes o conceptos claves van a formar lo que nosotros vamos a llamar el núcleo del aprendizaje. No son una cantidad enorme de conceptos, porque el currículum de nosotros es conceptual. Privilegia una cantidad enorme de conceptos. Los estudiantes no pueden aprenderlos todos. Por lo tanto, es el profesor el que, conociendo su contexto, su realidad con sus estudiantes, es el que tiene que tomar la decisión de cuáles son los núcleos de aprendizaje que él espera que, de acuerdo a su realidad educativa, los estudiantes podrían aprender. Y sobre esos saberes tiene que delimitar cuál es la habilidad científica que va a desarrollar y cuáles son las actitudes que él espera que sus estudiantes logren con las actividades de aprendizaje y de evaluación. Y la ruta o la secuencia de enseñanza-aprendizaje lo que quiere es que el estudiante parta con el profesor expresando y compartiendo los saberes, y eso es explorando las ideas previas, poniendo a prueba los saberes, porque él tiene que hacer un diseño para poder investigar sobre la pregunta y sobre la problemática que se planteó. Y después, una vez que él tenga el diseño y vaya a buscar, en este caso, las pruebas, tiene que estructurar el aprendizaje nuclear para poder comunicar y
cuál es el resultado de la pregunta que él investigó, cuáles, en este caso, son las conclusiones que él obtuvo y dónde puede aplicar ese modelo de aprendizaje. Porque no nos sirve que el estudiante solamente estructure los conceptos, sino que él vea cómo puede aplicarlos a otras realidades. Si un estudiante sigue la secuencia de enseñanza-aprendizaje, debería ser capaz de aplicar lo que aprendió a una situación completamente nueva. Si esto se logra, recién estamos hablando de que el estudiante logró que su modelo inicial, que estaba basado solamente en los conocimientos previos, se enriqueciera en el camino con todos los conceptos científicos con el que él logró descifrar o encontrar la respuesta a la pregunta de investigación, pero le permitiría con ese conocimiento un modelo final donde él podría aplicar a una nueva situación lo que aprendió. Y eso implicaría que el modelo final de aprendizaje de ese estudiante sí tuvo un enriquecimiento en el camino. Se ve muy difuso, pero yo voy a tratar de explicarles esto que está acá. Vamos al punto 3 de la mañana, que tiene que ver con las experiencias con las que yo he vivido con los estudiantes haciendo diseños de proyectos de, en este caso, por indagación. Yo les voy a presentar la experiencia de unos estudiantes míos que hicieron una secuencia que involucraba todos los, cada una de las fases que incluye la ruta de aprendizaje. Ahí tenemos la exploración de aprendizajes, cómo el estudiante comprende, cómo hace el diseño, cómo comunica, cómo se evalúa y cómo aplica. Y en el centro de esta rueda está el aprendizaje nuclear. Y el aprendizaje nuclear define, en este caso, la habilidad que el estudiante va a desarrollar. Y en este caso, el de esta experiencia es formular explicaciones científicas sobre problemáticas asociadas a la calefacción utilizada en los hogares durante el invierno, leña, parafina y gas licuado, aportando a la investigación, aportando a la mitigación y prevención de los riesgos mediante la selección y mantención y uso responsable de los métodos de calefacción. Ese es el aprendizaje nuclear. El aprendizaje nuclear tiene, si ustedes siguen, tiene la habilidad que es formular explicaciones. Tiene el problema, la calefacción que se usa en los hogares. Tiene delimitado el problema, leña, parafina y gas licuado. Tiene también el saber, mitigación y prevención de riesgos mediante el uso responsable de los métodos de calefacción. Entonces, definido el aprendizaje nuclear, lo que viene a continuación es delimitar cuáles serían las actividades de aprendizaje y de evaluación. La primera actividad que está enunciada ahí corresponde a un CAPCI que se hace con los estudiantes para que ellos describen y representen cuáles son los tipos de calefacción que conocen y cuáles son los que usan en el hogar. En la segunda parte, que es la segunda fase que tiene que ver con poner a prueba los saberes, lo que ellos van a hacer es, van a representar qué es lo que conocen sobre los medios de calefacción que se usan, cuáles son los conocimientos, cuáles son los que con más frecuencia se usan, para elaborar, en este caso, para interpretar tablas y gráficos, y así analizar, en este caso, la problemática. Pero en el tercero, donde ellos ponen, en este caso, van a diseñar una investigación,
tienen que establecer relaciones entre los distintos saberes y para eso tienen que estudiar una problemática específica que está asociada con su familia, con el hogar. Entonces tienen que diseñar, en este caso, una investigación que les permita tener conocimiento sobre los usos de la calefacción que usan en la casa y además cómo se puede prevenir eso. Entonces, para eso ellos van a hacer una indagación y tienen que definir cómo van a comunicar, en este caso, su conocimiento a través de la elaboración de un producto, que en este caso tiene como objetivo alertar y concientizar a la comunidad acerca de los riesgos que están asociados a los diferentes sistemas de calefacción. Finalmente, se van a autoevaluar en base a la construcción y la realización del trabajo y sobre la recepción que tuvo el trabajo en las personas, en este caso su familia. Y finalmente ellos van a aplicar lo que han aprendido eh, eh, para seleccionar el mejor método de calefacción para la casa, ¿no? Ese es el diseño. Entonces, Profesora Edith, ¿sí? al respecto del diseño, creo que sería súper importante porque abajito decía 5 semanas, los pudiera comentar las horas de dedicación Sí. y el nivel en el que se realizó esta actividad. Gracias. Si ustedes se fijan, este es el diseño. A mí se me había olvidado porque veo re poco el color de acá, pero son 5 semanas. El diseño original, porque ustedes van a ver después la realidad, es de 5 semanas. Entonces, cada una yo les voy a mostrar en la secuencia qué es lo que se hacía, no completa me sale muy largo, pero en la temporalidad está asociado a 5 semanas y en la quinta semana los estudiantes tenían que, en este caso, aplicar y comunicar lo que ellos habían aprendido. Y para compartir los saberes, lo que se diseñó fue un CAPCI, donde se les pregunta a los estudiantes cosas muy sencillas que tienen que ver con su percepción respecto al conocimiento que tienen sobre los sistemas de calefacción que se usan. Este proyecto de indagación está dado para tercer año en el módulo, en este caso, de química, que es, en este caso, prevención de, de riesgos en esa área está dado. Entonces, se les pregunta, son 8 preguntas solamente, y él tiene que colocar en qué categoría cree que se podría representar mejor su conocimiento. Si conoce el proceso mediante el cual ocurre la combustión, si puede enumerar los tipos de calefacción que son usados en los hogares, si tiene claridad respecto a los riesgos asociados a los sistemas de calefacción, si se le ocurre eh, cuando ocurre un proceso de combustión y cuando hay deficiencia de oxígeno, ¿qué pasa? Sé que existen diferentes alternativas para calefaccionar un lugar en función del nivel socioeconómico de cada familia. Tengo claridad de qué procedimientos de seguridad llevar a cabo en caso de incendio o fugas de gas producto de los sistemas de calefacción que se usan en la casa. Conozco al menos una enfermedad producida o afectada por el tipo de calefacción que se usa en el hogar. Si ustedes se fijan, todas esas preguntas podría el estudiante contestarla en el grado en que él lo conoce, pero son preguntas que están en su entorno, son parte de él. No, aunque ustedes ven, hay mucha química ahí, pero es solamente explorando y compartiendo los saberes. Y en base a eso se propone una indagación científica, que en este caso es una indagación guiada. ¿Por qué se propuso guiada? Porque el medio virtual
no permite una indagación abierta. Es imposible que los estudiantes se formen en grupos. Hay muchos que sí podrían hacerlo, pero que les cuesta mucho trabajar. Y el contexto del colegio en que se aplicó esta secuencia, trabajaba sencillamente con Meet, ni siquiera trabajaba con Zoom. Era imposible hacer grupos. Entonces, todo esto que nosotros estamos diciendo es el mundo ideal, pero las decisiones que se toman son del mundo real. Entonces, el mundo real dijo que esto tenía que ser adaptado y readaptado de acuerdo al colegio donde se iba a aplicar. Entonces, en la integración guiada, lo que se les pide es que los estudiantes pueden tener la oportunidad de conversar con su familia respecto a este problema que es el sistema de calefacción. Entonces, ¿por qué es importante buscar una problemática real? Porque les permite a ellos motivarse, porque todos son capaces de hacerlo. Entonces, se le pide en esta indagación guiada que consulte a las personas que le puedan ayudar con la información y que cada persona le dé 10 a 15 minutos para conversar. Y las preguntas guiadas que nosotros hicimos tienen relación con ayudarlos, porque se aplicó en un colegio técnico, ayudar a los estudiantes en el proceso de indagación. Lo primero es qué tipo de calefacción se usa en la casa, pero además se le pregunta durante qué periodo de año se usa, qué durabilidad tiene el tipo de calefacción, utiliza este tipo de calefacción, ¿tiene alguna repercusión para su salud? ¿Cuál es el costo mensual o semanal para utilizar este tipo de calefacción? ¿Cuáles son los motivos o razones para usar este tipo de calefacción y no otro? Si pudiera cambiar su tipo de calefacción, ¿por cuál la cambiarías? Si ustedes se fijan, las preguntas los llevan al diseño de investigación, porque también a cómo organizar la información, porque detrás de las preguntas está la forma de organización del diseño, porque se les pregunta cuál elegirías, con qué frecuencia, y ahí ya estamos hablando de tablas, y ahí ya estamos hablando de procedimientos científicos. Y además se le invita al estudiante a que él añada preguntas. No es solamente las preguntas guiadas que se elaboraron para ayudarlos en el diseño, porque las preguntas en este caso están mediando el diseño que él podría hacer. Son mediadoras del aprendizaje. Y porque el objetivo final es que todos los estudiantes sin ninguna condición pudieran hacerlo, o sea, sin excusas, no habría excusas para no hacerlo. Y durante la conversación se le pide que por favor tome nota de todas las respuestas y si puede grabar, le pide que por favor le dé el consentimiento informado. Y ahí le estamos enseñando que la investigación respeta al otro y respeta la opinión y que la ciencia en este caso sigue ciertos protocolos. Y en este caso el estudiante lleva una bitácora para que él fuera anotando en este caso todas las respuestas a las preguntas. Y si ustedes se fijan, algo que estaba planificado para algo grupal se transformó en algo individual. Entonces, en la aplicación del aprendizaje, el diseño es muy grande, así que yo pasé a la última fase del proyecto, que era aplicar el aprendizaje. En este caso se le pide que él delimite cómo ha profundizado los distintos conocimientos de los 3 tipos de calefacción.
Y aquí nosotros estamos aplicando el aprendizaje nuclear en la última parte donde él tiene que seleccionar la estufa parafina, estufa gas, estufa leña y el uso correcto. Y este es la aplicación. Escoge una habitación de tu hogar o de una sala de clase o de tu colegio y recuerda el sistema de calefacción que tiene, si es que tiene. Y a partir de lo que has aprendido, propone un sistema de calefacción óptimo. Y eso involucra al estudiante indagar sobre cuáles son los sistemas más eficientes y por qué. Dibuja cómo lo imaginas en la actividad de tu bitácora. Justifica por qué la decisión en los aspectos económicos, de salud y de ambiente. Y ahí nosotros le estamos tomando un ciudadano activo que conoce y que además tiene una responsabilidad social y comunitaria. Porque cuando él pueda hacerlo, él va a tomar la mejor decisión, considerando esos factores. Entonces, y una vez que eso lo tenga, él tiene que presentarlo en este caso a la clase. Aquí hay otro ejemplo, pero este es distinto. Este parte de 1A, que es investigar y comparar este es de biología, investigar y comparar diversas medicinas, incluyendo la convencional, tradicional, de nuestros pueblos originarios y complementaria o alternativa, tan cuestionada, considerando su origen, conocimiento y prácticas para la resolución de problemas cotidianos. Y miren, lo que yo quiero que vean es la diferencia, porque el aprendizaje nuclear acá no va a una explicación científica. Aquí solamente, a ver, el profesor define, eso quiero que también tengan claro, no es porque uno define una habilidad superior, es que la actividad va a ser mejor o peor. Este aprendizaje nuclear está definido en función de la realidad de los estudiantes y de lo que se podía hacer. Y el aprendizaje nuclear dice que el estudiante va a comprender las similitudes y las diferencias entre la medicina convencional y la mapuche en cuanto a la salud mental para tomar decisiones de su autocuidado. Y lo que se plantea, porque ellos tuvieron menos tiempo, tenían 4 semanas solamente, en el expresar y compartir las ideas que conozco sobre la salud mental y cómo se trata. Y ahí lo que ellos hicieron, en este caso, hicieron una construcción de un mapa mental para poder hacerlo. Y para poner a prueba las ideas, ellos estudiaron cuáles son las visiones entre la salud mental que tiene cada medicina, la tradicional, la mapuche y la alternativa. Y en este caso, los tratamientos que cada uno de esos usa para, en este caso, la salud mental. A ellos les interesaba una sola cosa. A ver, la decisión del profesor, porque no se puede tomar todo. Es imposible por el tiempo virtual que tenemos. Entonces, acá solamente se decidió la salud mental. ¿Por qué? Porque era tingente, porque era contextual y porque estábamos viviendo en pandemia. Entonces, en la estructuración, lo que el estudiante tiene que indagar es los tipos en este caso, los tipos de medicinas que hay y cómo cada una de ellas tiene diferencias para poder dar una solución a los problemas de salud mental de la población. Y ahí se dieron cuenta de las diferencias que hay, de la forma en cómo cada una de las visiones trata la salud mental de un ser humano. Entonces, por eso ellos buscaron similitudes y diferencias. Y en este caso, los estudiantes tenían que elaborar una infografía, pero algo que también iba a ser grupal fue personal, por razones de pandemia.
Y la aplicación de este aprendizaje los llevó a elaborar criterios. Los estudiantes fueron capaces de usar lo que habían indagado para elaborar criterios para considerar cuáles de ellos podrían escoger si tienen alguna determinada enfermedad mental, como depresión, como ansiedad, como bulimia, como todo lo que estaba, incluso crisis de pánico, estudiaron. Entonces, si ustedes se fijan, los proyectos de diseño de secuencias están siempre contextualizados a la realidad de los estudiantes y algo que ellos puedan indagar desde su entorno. Pero lo más importante es cómo ellos van a usar el conocimiento científico para argumentar, cómo el profesor va a guiar eso para que puedan ellos aplicar ese aprendizaje. Es el profesor el que define en definitiva el diseño y él lo adapta. Yo no sé, Lorena, si hay profesores de educación parvularia acá. Sí, sí, tenemos presente a profesoras de educación parvularia, profesora Edith. En este caso, yo voy a presentar algo que tiene relación con el agua en nuestra vida diaria. Esta es una experiencia de identificar la importancia del agua en nuestra vida. Se le invita a los niños a experimentar con el agua para reconocer cómo nos ayuda al entorno. ¿Qué pasa si nos falta el agua? ¿Es necesaria el agua para poder vivir? En el desarrollo de la clase, los niños comienzan a tocar un terreno y luego verbalizan las sensaciones, ¿ya? Esto se hace en el patio, sí, no se hace en la sala. ¿Cómo se siente al tocar el terreno? ¿Para qué sirve este terreno? Para que puedan crecer plantas y árboles. ¿Qué necesitamos para ayudar a que el terreno sea más agradable y positivo para el crecimiento de plantas y árboles? Y en el cierre se les motiva al grupo a probar un nuevo elemento que nos da vida el agua y observar qué pasa en un terreno seco, en un terreno áspero cuando le agregamos el agua. Entonces, ¿cómo es ahora? Está mejor para crear vida, para conseguir el nacimiento de las plantas, los árboles, nuestras especies animales. La indagación nosotros la podemos usar si ustedes se consiguen un moco y una lupa y le agregan agua, van a ver las tremendas diferencias que hay en la absorción. Entonces, al tocar las sensaciones del tacto les va a permitir a los estudiantes ver cómo los vegetales absorben el agua y cómo el suelo, que es en este caso, también permite absorber el agua y la importancia que tiene para la vida. Si ustedes se fijan, es el profesor el que guía con las preguntas, pero la actividad permite la indagación y que el estudiante sea los niños pequeños sean los que capaces de que al observar y el fenómeno y al dar explicaciones desarrollen en este caso las habilidades. Y finalmente decir que cuando nosotros tenemos una unidad didáctica que involucra el aprendizaje, de lo que tenemos que hacernos responsables es que estas actividades de aprendizaje sean auténticas, que tengan sentido, que sea un fenómeno cercano al estudiante, donde ellos mismos, guiados por el profesor, puedan construir las preguntas de indagación para que puedan trabajar colaborativamente, que sería el desarrollo de una habilidad del siglo XXI, pero que en esta realidad a veces no se puede, y que en definitiva ellos puedan diseñar su proyecto, buscar las estrategias y aplicar el conocimiento y usarlo. El uso activo
del conocimiento involucra unas decisiones que ellos tendrían que tomar para su comunidad o para su entorno. En el caso del módulo del medio ambiente y sostenibilidad, el OA2 habla sobre los proyectos basados en evidencia científica para la utilización de los recursos naturales. Hay muchas posibilidades ahí. El currículum flexible que da el tercero y cuarto medio da una oportunidad de integrarse con matemáticas, con química, con biología, con artes. Da un mundo de posibilidades a los establecimientos educacionales, sí, siempre y cuando los profesores se pongan de acuerdo en el aprendizaje nuclear. El aprendizaje nuclear es yo diría que el núcleo que podría dar la orientación para que se unan. Y a modo de conclusión de la presentación, solamente decirles que ha sido todo un desafío enseñar y hacer unidades didácticas en pandemia, sobre todo para que los estudiantes desarrollen habilidades científicas, que utilizar un diseño didáctico con una secuencia de enseñanza-aprendizaje donde la estrategia de indagación entregue la oportunidad para que cada uno de ustedes repiense cómo enseñarnos y abandonen el rol protagónico y entréguenselo a los estudiantes. Lo más difícil es construir el diseño, involucra mucho tiempo y mucha creatividad del profesor, pero el resultado puede ser mucho más fantástico que solamente el diseño, porque los estudiantes hacen cosas maravillosas cuando se motivan y cuando están encantados con lo que están aprendiendo. Diseñar secuencias por indagación, considerando contextos relevantes, demanda a los estudiantes preguntarse por los fenómenos, pensar teóricamente sobre esto. Eso va a hacer que ellos sean autónomos y esa creciente autonomía les va a permitir a ellos actuar como ciudadanos responsables por ellos mismos y por su entorno, por su comunidad. Trabajar las ciencias de esa manera contextualizada implica considerar no solo el contexto socioeconómico, geográfico y político en el que viven los estudiantes, sino que también a todos los sujetos que conforman el espacio educativo, lo que indudablemente incluye a sus familias. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar aún más ahora. Y por último, las brechas que ocurren entre lo que uno diseña y lo que implementa va a generar tensiones porque el medio virtual nos limita. Y a modo de finalización, y para dar respuesta al último punto, las brechas y tensiones tienen relación en primer lugar con lo que nos ha privado la pandemia, que es la falta de interacción entre el estudiante y el profesor. Eso ha reducido la participación de los estudiantes y ha creado un muro negro virtual en donde 4 o 5 estudiantes participan, a veces menos, y el profesor hace clase con ellos. Pero nosotros no sabemos qué pasa con todos los demás que tienen las pantallas ennegrecidas. Y las adaptaciones que hay que hacer a los diseños por el reducido tiempo de clases es una tremenda tensión. La carencia que nosotros evidenciamos en la autonomía de los estudiantes es tremenda. Los estudiantes están acomodados a un sistema guiado donde el profesor hace todo. Y eso es una tremenda tensión que se genera porque hay que darle protagonismo al estudiante y hay que darle relevancia al sujeto que aprende y descolgarse de ese protagonismo que
tanto le da el profesor a su profesión. Y en las actividades de aprendizaje en las que los alumnos no participaron, que fueron diseñados como trabajos grupales, pero que al final resultaron como trabajos individuales, porque en pandemia no se pudo hacer más que eso. Y un desafío que tiene que ver con cada uno de ustedes, como un desafío como profesor que va a enseñar ciencias para la ciudadanía, un desafío para el contexto donde va a trabajar y un desafío que yo planteo para la profesionalidad docente. Con respecto a la ciudadanía, ¿qué posición como docente, qué visión de la ciudadanía espera ustedes enseñar a sus estudiantes? ¿Una ciencia acabada, una ciencia para aprenderla de memoria o una ciencia para desarrollar las habilidades del aprendiz del siglo XXI? Eso es lo primero que uno tiene que preguntarse como un gran desafío. El otro gran desafío es aprender a trabajar con el otro, a trabajar, a aprender en integración con las otras asignaturas, entre las ciencias integradas, entre las ciencias con otras disciplinas, entre la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, incluso yendo un poco más allá. Y la profesionalidad tiene que ver con una reflexión crítica, que es el gran desafío que yo planteo a los profesores, cómo nosotros vamos a reconstruir nuestra profesión. Y el diseño didáctico es una gran oportunidad porque la creación es personal, es de acuerdo al contexto donde trabaja el profesor con sus estudiantes y es única porque no es aplicable para otros contextos. Y en el caso personal, para mí es un desafío formar a los profesores que vienen en el futuro en la nueva asignatura. Y eso. Muchísimas gracias, profesora Edith, por su presentación. La verdad es que mi cerebro está así con muchas ideas que en virtud del tiempo vamos a dejar pendiente, Palmen, Yanis, Marianela, para hacerle estas preguntas a la profesora Edith después de la pausa, ya porque a lo mejor necesitamos tomarnos un cafecito o ir al baño, ¿cierto? Así que son las 11:22, 11:22, a ver, 32, 33, 34, 35, 37. A las 11:37, perdón, soy mala sin calculadora a esta altura de mi vida. A las 11:37, 38 retomamos nuestras actividades ya para el conversatorio. Así que las dejo en libertad de acción y retomamos a las 11:37. Ya, nos vemos, Lore. Nos vemos, profesora.